Era un hermoso día de otoño, y aunque estar en medio de la nada en Ohio no es exactamente mi escenario ideal para una misión, podría haber sido peor. Abrir las ventanas, escuchar música y respirar el aire del campo es un agradable contraste con el encierro en las ciudades al que estoy acostumbrado. La vista de los marrones tallos de maíz, que poblaban los kilómetros de campos a lo largo de la carretera fue bienvenida, al igual que el fresco y limpio olor del aire. Es una suerte que estos trabajos no impliquen mucha interacción con la gente. Por desgracia, cierto grado de interacción es inevitable. De camino, un policía de un pequeño departamento local me puso una multa por exceso de velocidad. Aunque, de hecho, iba con exceso de velocidad, me dio la sensación de que no le gustaba mucho ver a un federal por su zona. La policía local no es muy amiga nuestra, eso he aprendido. Suelen sospechar de nosotros, piensan que estamos tramando alguna misión secreta a sus espaldas. Supongo que tendrían razón. Seguí conduciendo por la carretera de grava hasta que el navegador me indicó que mi destino estaba a la derecha. Al acercarme, bajé el volumen de la radio y eché un vistazo a los campos vacíos y al bosque que los rodeaba. Luego, giré hacia el largo camino de tierra que conducía a la casa y el garaje de nuestros civiles. Aparqué con el maletero orientado hacia el porche. Al salir, aspiré de nuevo el aire fresco del campo, y contemplé la zona de operaciones que tenía ante mí. Me sorprendió la cantidad de terreno y espacio que tenía a mi disposición. El espacio es bueno para estos trabajos. Además, me informaron de que no había vecinos cercanos de los que preocuparse. No podría haber pedido un entorno mejor. Después de estirarme y soltar un leve suspiro, decidí que era hora de ponerse a trabajar. Saqué el llavero del bolsillo y abrí la puerta principal. Parecía un lugar bastante agradable. Desde luego, no era para quejarse, dadas las condiciones de las casas a las que me había enfrentado en mis misiones anteriores. Salí a mi enorme vehículo oficial y abrí el maletero. Saqué el primer par de bolsas de lona llenas de equipo y las metí dentro. La cocina era un lugar tan bueno como cualquier otro para instalarme. Después de hacer 5 o 6 viajes, arrastrando pesadas bolsas y cajas con mis trastos al interior de la casa, volví a salir para abrir el garaje. Gracias a Dios, pudimos coger este caso a tiempo y los civiles pudieron salir a salvo. También significaba que tenía espacio en el garaje para aparcar esta cosa. Lo único que quedaba en la camioneta era la gran caja metálica, pero no iba a necesitarla hasta más tarde. Cerré el maletero y metí mi vehículo en el garaje, cerrándolo al salir. Volví a entrar en casa, y me cambié el traje por la ropa. Llevar el traje todo el día me molesta, pero supongo que los altos mandos quieren que parezcamos buenos y amables federales, de cara al público. El público no tiene ni idea de la clase de monstruos que somos. Desembalé caja tras caja, de equipo y armas. Cargué mi Glock 17 con su cargador extendido de 30 cartuchos, igual que hice con mi rifle 556 estándar. Comprobé las miras láser de ambas. Todo iba bien. La siguiente era mi favorita, la 338 con la mejor mira que se pueda pedir. Es agradable tener un presupuesto prácticamente infinito. Ventajas de trabajar para el gobierno federal de los Estados Unidos, supongo. La última arma de fuego que llevé fue mi revólver Magnum 357 personal, que llevaba enfundado en el pecho. Nunca es mala idea tener un arma más, por si acaso. Quizá debería haber llevado más. Si las cosas se ponían muy de cerca, siempre tenía mi cuchillo de caza. Lo afilé esa mañana antes de salir. Las siguientes horas consistieron en salir al bosque cercano de la casa, y colocar docenas de mis pequeñas cámaras equipadas con sensores de movimiento. Estaban allí para darme una idea de la ubicación de cualquier cosa que se pusiera lo suficientemente valiente, como para acercarse a los campos que rodeaban la casa. Podría saber de cualquier cosa que se me acercara. No tomé demasiadas precauciones al instalarlas. Las cosas nunca se ponen interesantes hasta el anochecer. Volví a la casa, encendí el portátil, y me aseguré de que todas las cámaras estaban conectadas y funcionaban. Desde allí podría ver todas y cada una de ellas, y sabría si algo se movía. Me senté en una silla junto a la mesa de la cocina, abrí la ventana, y preparé mi rifle 338 para vigilar los campos.
Supongo que valdría la pena mencionar porque estoy aquí fuera, montando un lujoso equipo en el bosque y cargando un arsenal de armas mientras estoy solo en una granja que no es mía. Retrocedamos. 1 de marzo de 2017. 3:33 de la madrugada, Iowa. La central recibe una llamada de un granjero local. Afirma estar observando una figura inmóvil, al borde de una arboleda de su propiedad. La descripción facilitada por el agricultor es la de un hombre de estatura y complexión media, vestido con camisa y pantalones holgados de color negro o gris, y sombrero de ala grande. El granjero dice a la central, que se había despertado bruscamente hacía aproximadamente una hora, sin especificar el motivo. Poco después vio la figura, junto a la ventana de su cocina. Estaba de pie junto a una hilera de árboles. Estaba de cara a la casa y no se había movido desde que el granjero lo vio. El agricultor cogió rápidamente su rifle y salió al césped, blandiendo el arma y diciéndole al intruso que esa propiedad era suya, y que se marchara inmediatamente. El granjero, al ver que el hombre no se sentía amenazado por su advertencia, regresó a su casa para recuperar su teléfono, y llamar al 911 mientras seguía observando a la figura desde su porche. Durante esta llamada, la voz del granjero era notablemente nerviosa y asustada. El tono desesperado y el habla temblorosa fueron empeorando a medida que iba explicando la situación a la central. La central dio instrucciones al granjero para que se quedara donde estaba y no se acercara al intruso. Le aseguraron que la policía estaba en camino. Pasaron unos minutos tranquilos y sin incidentes. Entonces, sin previo aviso, el granjero lanzó un grito horrorizado a través del teléfono. Segundos después se cortó la llamada. La policía inició un viaje de más de 40 minutos hasta la residencia. A mitad de camino, recibieron varias llamadas de los vecinos del granjero. Informaron de que habían visto una gran columna de humo que salía de la casa del granjero, y los más cercanos informaron de que habían visto la casa en llamas. Cuando llegó la policía, la casa había ardido por completo. Los bomberos llegaron poco después pero, curiosamente, el fuego había remitido por completo. Lo que quedaban eran las migajas carbonizadas de lo que una vez fue una casa. Los bomberos que llegaron al lugar estaban desconcertados, por la rapidez con la que el fuego debió de quemar la casa. No encontraban explicación. La policía buscó en vano al agricultor y al presunto intruso, por los campos y bosques cercanos, pero su búsqueda se vio rápidamente interrumpida por el hallazgo de los bomberos en la casa. Encontraron los huesos calcinados del hombre bajo los escombros, pero no como deberían. Tras una investigación más exhaustiva, quedó claro que las extremidades del hombre fueron arrancadas de su cuerpo, antes de ser incinerado a una velocidad imposible. Se encontraron 4 casquillos de bala del calibre .308, donde antes estaba el porche de la casa. El rifle se encontró justo fuera de la casa, indemne, a pesar de su cercanía a un incendio tan violento. Los forenses confirmaron que el rifle había disparado esos casquillos, pero nunca se encontraron las balas propiamente dichas. Esta fue la primera, pero ni mucho menos la última. 28 de octubre de 2017. 11:07, Montana. La central recibe una llamada de un ganadero que ha visto a una mujer vestida a la antigua usanza, y con una gorra de lino. El ganadero afirmó que la mujer estaba de pie entre su ganado, y no se movía. El hombre no expresó pánico ni preocupación por su seguridad a través del teléfono, sino más bien preocupación por la mujer en el campo. El granjero también señaló que su ganado se mantenía a distancia de la mujer. Una ambulancia llegó a las 11:29. Los paramédicos no encontraron rastro de la supuesta mujer. Se dirigieron a la entrada de la casa del ranchero, y descubrieron que su puerta estaba abierta y sin cerrar. Tras llamar al ranchero y no obtener respuesta, entraron y se encontraron con su cadáver, colgado de una soga en el hueco de la escalera. El hombre no tenía antecedentes de enfermedad mental, y ninguno de sus familiares o conocidos tenía motivos para creer que tuviera tendencias suicidas. Además, el informe de la autopsia concluyó que ambos brazos estaban rotos por múltiples sitios, así como todos los dedos,
como si hubieran sido aplastados por una gran fuerza. Es imposible que se atara él mismo la soga. 29 de noviembre de 2018. 2:06 de la madrugada, Wisconsin. La central recibe una llamada de otro granjero. Había visto a una mujer con un viejo vestido blanco y negro y una gorra de lino. La mujer había estado de pie en el largo camino de entrada de la carretera a su casa, iluminada por la lámpara que la cubría. Permanecía inmóvil en medio del frío, el viento y la nieve. El granjero y su mujer fueron encontrados más tarde debajo de un muro derrumbado de su casa, con piedras colocadas encima. Habían sido colocadas de forma aparentemente ordenada hasta que hubo peso suficiente para aplastar sus huesos. Se trata del primer incidente del que tenemos constancia con pruebas fotográficas. La noche del incidente, una cámara de vigilancia propiedad del granjero y su esposa, situada a unos acres de la casa, captó una imagen. La imagen de la mujer era exactamente como la había descrito el granjero. Vestido blanco y negro, y sombrero de lino. Parecía como si hubiera atravesado el tiempo desde cientos de años antes, y se hubiera colocado como un maniquí delante de la cámara. Podría seguir, pero la cuestión es que estos incidentes se producen cada vez con más frecuencia y no cesan. Sabemos lo que son, o al menos lo que se supone que representan para nosotros. Todas y cada una de estas personas vivieron en Norteamérica durante los juicios por brujería. No creemos que fueran los que fueron ejecutados. Creemos que fueron los que hicieron las acusaciones, los que hicieron matar a sus vecinos, los que llevaron a cabo las ejecuciones y ahora han vuelto para matar de nuevo. Por suerte, mi departamento detectó pronto estas pautas y designó un equipo para ocuparse de ellas. Somos unos cientos de personas. No sé exactamente qué hace cada uno. No he conocido a muchos, pero sé que algunos detectan posibles incidentes, otros investigan, otros se ocupan del encubrimiento, y luego, por supuesto, están los que se envían para erradicar el problema. Ahí es donde entro yo. Estoy aquí para cazarlos, para devolverlos a sus tumbas, según parece. A veces llego antes de que se cobren una víctima, a veces después. Pero su reino de terror llega a su fin conmigo. Nunca se me han escapado, y nunca he fallado una misión. No planeé que esta noche fuera diferente. Sonó un pitido en la pantalla de mi portátil, mientras se iluminaba el contorno de una de las cámaras, indicando que el sensor de movimiento había detectado movimiento. Había estado tranquilo desde que lo instalé, no había ni la más mínima señal de vida salvaje. Ni ciervos, ni ardillas, nada. Miré hacia adelante y examiné atentamente la cámara que se había activado. No había nada que ver. Se activó otro sensor. De nuevo, la cámara no mostraba nada. Mis ojos iban de una cámara a otra en busca de movimiento. Otra cámara se disparó, aunque lo único que alcancé a ver fue una rama de árbol agitándose. Hoy no había viento. Otra. Esta vez lo vi. Una figura con aspecto de perro cruzó la cámara en unos pocos fotogramas, pero yo sabía que no era un perro. Desvié mi atención de las cámaras hacia el campo que tenía delante, de donde procedía el movimiento. Me coloqué detrás de mi rifle y miré por el visor hacia la línea de árboles en la distancia. Mi corazón empezó a latir en mi pecho a un ritmo intenso. Sentía como me subía la adrenalina, mientras escudriñaba el borde del campo en busca de movimiento. Lo único que me recibió fue el destello anaranjado del sol poniente en la línea de árboles, y las diminutas sombras de los pequeños tallos de maíz en un campo que, por lo demás, estaba vacío. Todo estaba en silencio. Ni siquiera el viento me acompañó esta tarde, aunque no me puedo quejar. Es mejor para disparar. Durante unos minutos, seguí mirando por la línea de árboles y, de vez en cuando, echaba un vistazo con mis propios ojos. Fue durante una de estas ojeadas cuando noté un color fuera de lugar, entre un par de árboles al otro lado del campo. Una especie de mancha blanca y negra que no estaba allí ni un segundo antes. Bajé la cabeza, detrás del visor, y lo centré. Cuando estabilicé el visor, apareció una figura masculina en el borde del campo. Vestía harapos negros que colgaban de su rígido armazón.
Permanecía inmóvil, rígido como una tabla. Sus ojos estaban fijos en algo que tenía delante. Tardé un momento en darme cuenta de que me miraba a mí. No movió ni un músculo, ni siquiera parpadeó. Volví en mí y me dispuse a hacer mi trabajo. Quité el seguro del rifle y centré la mira en su pecho. Empecé a respirar hondo, con el dedo en el gatillo, listo para apretar, pero no disparé, todavía no. Vi que empezaba a moverse. A pesar de la distancia que nos separaba, mi visor mostraba la figura con toda claridad. El movimiento procedía de una sola parte de su cuerpo, la boca. Primero, sus labios crujientes se separaron y la boca empezó a abrirse. Poco a poco fue abriéndose más y más, mientras el resto del cuerpo y la cabeza permanecían inmóviles. Su mandíbula se hundió todo lo que pudo, pero no se detuvo. Cayó aún más, hundiéndose por debajo de su pecho, su piel como una goma elástica estirada esperando a romperse, aunque no lo hizo, siguió estirándose. Todavía rígida como una tabla, la cosa con aspecto de hombre permaneció con los ojos clavados en mí, mientras su boca permanecía abierta, imposiblemente ancha. Se quedó inmóvil, con la mandíbula colgando durante un momento que no debería haberle concedido. Ahora sabía que tenía mi objetivo. Empecé a presionar el gatillo antes de que me detuviera, sacudido por una fuerza. Un grito, como un coro de almas desesperadas que son arrastradas al infierno, con la potencia de 1000 cuernos que hacen sonar el comienzo de una batalla medieval, retumbó por los campos. Su volumen hizo que las bandadas de pájaros de los árboles cercanos huyeran despavoridas, y su bajo, me estremeció el pecho y me dejó demasiado hipnotizado para apretar el gatillo. Nunca me acostumbraré a escuchar gritar a uno de ellos. Allá vamos. Murmuré por dentro, el único pensamiento que podía conjurar de mi cerebro en ese momento. Cerrando la boca, saltó hacia adelante y tocó el suelo con las manos fijas como garras. En cuanto tocaron el suelo, los pies le siguieron y se plantaron rápidamente para impulsarse de nuevo. Había comenzado su terrible carga. Mientras tanto, su rostro permanecía fijo en mí, con los dientes podridos expuestos y apretados con rabia. La velocidad a la que corría por el campo vacío, haría que un ciervo corriendo por su vida pareciera perezoso en comparación. Pero yo era la presa aquí. Aunque el corazón se me aceleró, al ver a aquella abominación que se dirigía hacia mí, aquella anomalía de odio y hambre ligada a la carne, mantuve la calma. Empecé a estabilizar mi respiración, controlando cada inspiración y cada expiración. Inhala. Exhala. Inhala, exhala. Inhala, y exhala. Aprieta. El chasquido del disparo resonó en el cielo en penumbra y en el campo ante mí, mi respuesta a su grito enfurecido. Permanecí fijo en el blanco, observando la salpicadura de sangre que salía disparada de su espalda. Empezó a gritar de nuevo, esta vez con un tono rápido y desesperado. Moví rápidamente el cerrojo y cargué el siguiente cartucho, acompañado por el suave sonido del bronce al rebotar en el suelo bajo mi silla. Aunque conseguí asestarle un tiro limpio en el pecho, no sirvió de mucho. Siguió corriendo, a la misma velocidad. Aunque ahora cambió de dirección y corría adyacente a mi posición en la casa. Intentaba flanquearme. Quería encontrar un camino alrededor de mi línea de visión. No podía permitirlo. De nuevo, controlé mi respiración. Lentamente, desplacé mi rifle sobre el bípode, hasta que la criatura volvió a estar a la vista. Sus extremidades golpeaban el suelo con velocidad y potencia mientras se impulsaba por el campo. Nunca me acostumbraré a ver correr a uno. Comenzando detrás de él, continué moviendo la mira, tan rápido como para empezar a ganarle terreno. Lo suficientemente rápido como para dejar que el punto de mira lo alcanzara. Inhala. Exhala. El punto de mira empezó a alcanzarlo lentamente. Inhala. Exhala. Aprieta. Metí la siguiente bala rápidamente. Este disparo lo tiró al suelo, pero no lo mantuvo allí. Tras una breve caída, se levantó y empezó a correr de nuevo, esta vez de vuelta hacia el bosque del que había salido. Inhala.
Exhala. Aprieta. El tercer disparo le rozó la espalda. Frustrado, cargué otra bala y apunté, pero ya era demasiado tarde. Antes de que pudiera empezar a preparar mi cuarto disparo, había dado un último salto desde el campo hacia la arboleda de la que había salido. Solté un suspiro y bajé la cabeza, decepcionado. Sabía lo que tenía que hacer a continuación, pero estaba seguro de que no quería hacerlo. Los últimos destellos de sol brillaron a través de la ventana abierta, e iluminaron mi rifle 338, mientras recargaba el cargador. Me senté, y me quedé con la mirada perdida en la pantalla que tenía delante. Tenía esperanza de que una cámara captara algún tipo de movimiento que pudiera darme una pista de a dónde se había escapado. Conociendo mi suerte, no debería haber esperado que lo hiciera. Después de aceptar la realidad, me levanté y cogí mi 556, me la colgué del cuello y la dejé colgando delante de mí. Apunté hacia abajo, miré por la mirilla y volví a probar el láser antes de comprobar la recámara. Todo listo. A continuación, ajusté el visor nocturno a mi cabeza antes de coger mi 338 y dirigirme a la puerta. Al salir, solté otro suspiro, este de estrés. Cazar estas cosas de noche, en su propio terreno, nunca es tan divertido ni tan fácil como acabar con ellas rápidamente desde la distancia. Pero, ¿qué otra opción tenía? Solo quería acabar de una vez. Me bajé las gafas y las encendí, iluminando el oscuro campo en verde y blanco. Comencé mi larga caminata. Tardé más de lo esperado. La velocidad de aquella monstruosidad me hizo subestimar el tamaño del campo. Cada paso que daba era lento y silencioso. No quería que el crujido de mis pies al chocar con la tierra, y los restos de tallos de maíz perturbaran mi oído. Si aquella cosa hacía ruido, tenía que oírlo. No había recorrido ni la mitad del camino hasta la línea de árboles, cuando llegué al primer charco de sangre, donde le había disparado por segunda vez, y decidió retirarse. Había trozos de carne esparcidos por el suelo, pero no me importó detenerme a mirar. En lugar de eso, me centré en la sangre que podía ver y que me llevaba de vuelta al bosque. Cualquier cazador experimentado ha tenido que rastrear un ciervo o dos. Puede ser muy frustrante. El rastro no siempre es tan claro, y nunca sabes lo lejos que ha llegado. En mi caso, yo sabía que esta cosa todavía estaba viva, y estaba enojada. Continué mi camino, dividiendo mi atención entre el rastro de sangre en el suelo y la arboleda frente a mí, escudriñando en busca de movimiento y escuchando. Si hubiera tenido suerte, se habría envalentonado y habría intentado derribarme en el campo. Por desgracia, no tuve tanta suerte. En silencio, seguí el sendero hasta que se encontró con el bosque. Dejé de caminar y me tranquilicé. No quería pasar junto a esos malditos árboles, pero no había forma de evitarlo. Tenía un trabajo que hacer. Extendí el bípode de mi 338 y lo bajé hasta el suelo, antes de alzar la culata de mi otro rifle hasta el hombro. Respiré hondo y retomé mi marcha, ahora aún más lenta y cautelosa. Al menos ahora mi pesada respiración se vería ahogada por el sonido de las ramitas que crujían bajo mis pies. Nada más entrar en el bosque, vi la siguiente mancha de sangre. Procedía de la rama de un árbol, cuyas hojas estaban cubiertas del líquido carmesí que goteaba. Me acerqué para observar, solo para notar más sangre en la rama encima de esa. Y en la siguiente. Me di cuenta del patrón y seguí cada rama, una por una, cada una con sus hojas cubiertas de sangre. De repente, una masa se movió sobre la copa del árbol contiguo al que yo estaba mirando. Levanté el rifle y apunté por encima de mí, hacia la copa de los árboles. La masa se giró y aparecieron dos ojos brillantes, como luces blancas en mi visión nocturna. Volvió a abrir la boca para lanzar otro grito ensordecedor, pero levanté el rifle y apunté. Su grito fue interrumpido por el estampido de mi cañón, y el ruido sordo de las balas al chocar con la carne. Solo pude dispararle media docena de tiros antes de que se alejara saltando hacia las copas de los árboles vecinos. Seguí disparando mientras saltaba de un árbol a otro, aunque en cuestión de segundos desapareció de mi campo de visión. Lo perseguí por el bosque, y vi cómo saltaba distancias imposibles, sacudiendo los árboles con tanta fuerza que pensé que alguno se partiría. Todo el tiempo intentaba, sin conseguirlo, hacer un tiro limpio.
Los disparos que conseguía eran fallidos o ineficaces. Incluso en el sprint que logré mantener durante unos minutos, apenas pude mantener el ritmo. Estuve a punto de abandonar la persecución por completo, antes de ver una oportunidad. Había un claro más adelante. Un sendero. La distancia a través era demasiado amplia para saltar. Cuando se dio cuenta, giró bruscamente a la derecha y empezó a saltar de árbol en árbol por el sendero. Me apresuré hacia la abertura antes de arrodillarme para alinear un tiro. Lo seguí con la mira, siguiendo el ritmo de cada salto y dejando que aterrizara y saltara una vez más antes de posarse en un nuevo árbol. Disparé 2 veces más, mientras se preparaba para saltar de nuevo. Estaban perfectamente colocados y su cuerpo dio una voltereta en el aire y se estrelló violentamente contra el suelo. Después de haber alineado la mira, volví a apretar el gatillo para oír la ausencia de disparo, sustituida por el chasquido del percutor en la recámara vacía. Me grité maldiciones mientras cambiaba rápidamente los cargadores. Cuando levanté la vista, el cuerpo ya había desaparecido. Me puse en pie y continué por el sendero a paso de trote con el rifle preparado. Empezaba a frustrarme más que nada. Había puesto docenas de estas cosas en el suelo antes, no entendía por qué me estaba costando tanto trabajo con esta. Al acercarme a una curva del sendero, aminoré el paso y volví a llevar la culata del rifle al hombro. Me acerqué a la curva desde el exterior del sendero, intentando tener una visión clara de lo que había más allá, cuando mi cabeza se giró violentamente hacia la izquierda. Mi visión se oscureció de repente, y tardé unos instantes en darme cuenta de que no estaba muerto ni inconsciente. Algo golpeó mis gafas de visión nocturna, y me las arrancó de la cabeza, rompiendo el soporte en el que se apoyaban. Mis ojos empezaban a adaptarse a la oscuridad, cuando otro objeto salió volando hacia mi cabeza y pasó silbando con fuerza junto a mi oreja. Era una roca del tamaño de un balón de fútbol. No pude evitar mirar detrás de mí con asombro hacia el objeto que casi me había decapitado antes de volver mi atención a lo que lo había lanzado. Efectivamente, allí estaba. Detrás de los árboles, en la esquina del camino. Dejé que mi ira se apoderara de mí, y empecé a disparar rápidamente a su torso. Mi desprecio por la precisión apenas importaba a esta distancia. Lamentablemente, estaba más cerca de lo que me hubiera gustado y empezó a atacar. Le disparé un tiro tras otro. La sangre brotó de su lomo, y pintó las ramas y hojas de los árboles que atravesó mientras se dirigía hacia mí. De nuevo, mi cargador se vació. En lugar de molestarme en recargar uno nuevo, desenfundé rápidamente mi Glock y continué mi fuego rápido sobre la bestia. Irrumpió en el claro y se puso a 4 patas antes de saltar hacia adelante y correr como había hecho en el campo. Acortó la distancia que nos separaba en cuestión de segundos. Una mano me rodeó la garganta, y me levantó del suelo como una pluma. Siguió corriendo, rebasó el borde del claro y me arrastró hacia el bosque. Seguí disparándole a quemarropa con mi pistola. Entre disparo y disparo, escuchaba su risa histérica dirigida a mis inútiles esfuerzos. Su rostro sonreía con una mirada de sádica locura. Seguí disparando hasta que se me agotó el cargador y me quedé con la pistola vacía. Como no podía hacer otra cosa, empecé a golpearle en la cara con el arma descargada. Esto pareció cabrearlo. Me lanzó violentamente por los aires. Sentí como mi cuerpo rompía decenas de ramas, antes de tocar el suelo y rodar sin control. Recuperándome rápidamente, agarré el rifle que aún llevaba colgado y sustituí el cargador vacío por uno nuevo. Estaba a pocos metros de mí cuando empecé a disparar. Disparé un par de veces antes de que me agarrara el brazo. Esta vez levanté el cañón del fusil y le golpeé con fuerza en la cara. Lanzó un grito corto e irritado. Le golpeé con el cañón en la cabeza, haciéndole retroceder mientras emitía otro gruñido de enfado. Levantó el brazo izquierdo e intentó agarrar el cañón, antes de que mi siguiente disparo le volara la mitad de los dedos. Hizo retroceder el brazo, dolorido, y volvió a blandirlo contra mí. El rifle salió volando de mis manos, y la correa se soltó de mi cuerpo y salió despedida hacia el bosque que había detrás de mí. Intenté retroceder antes de que me agarrara con su mano derecha, y lo que quedaba de la izquierda alrededor de mi cuello. De nuevo,
Me levantó y me llevó, esta vez solo una corta distancia hasta un árbol. Mi espalda crujió al golpearme contra la corteza. Me miró y volvió a sonreír. Matamos a nuestros pecadores, trajimos justicia a nuestra tierra. Trajimos justicia para Dios. Ignoré sus groseras palabras, levanté un brazo y le di un puñetazo firme en la cara. No surtió efecto. Todos sois pecadores, y moriréis por vuestros pecados como ellos. De nuevo, forcejé y le golpeé la cara con todo lo que pude reunir, pero seguía sin hacer nada. Ahora ve y arde en el lago de fuego. Gritó y se rió con una docena de voces sádicas que salían de su boca. Abrió la boca y su mandíbula se estiró de nuevo hasta lo que debería ser un nivel imposible. Me bajó hasta que quedé a su altura. Movió su boca abierta hacia mi cabeza, temblando de rabia. Sus dientes ahora a centímetros de mi cara. Su aliento, fétido. Desenvainé el cuchillo con el brazo izquierdo y le asesté un tajo en el pecho antes de clavárselo en el cuello. Le di un puñetazo con el brazo derecho que le hizo tambalearse. Preparó su propio puñetazo y lo lanzó. Escapé por los pelos, apartándome antes de que su puño chocara con el árbol y lo atravesara, partiéndolo por la mitad y cayendo la madera al suelo. Aproveché la ocasión para desenfundar mi 357. Se recuperó de su puñetazo y se encaró conmigo, sacándose el cuchillo del cuello, y dejando que la sangre brotara y manara a borbotones. Me miró fijamente mientras se acercaba lentamente, dispuesto a asestar su golpe final. Su cabeza temblaba ahora, más fuerte que nunca por la ira, su boca colgaba abierta hasta la mitad de su capacidad donde mostraba sus hileras de podridos dientes humanos. Levanté el revólver e intenté fijar la mira, pero temblaba demasiado. Me recompuse rápidamente. Inhala. Exhala. La mira delantera se niveló con la trasera. Aprieta. El retroceso hizo que el arma se elevara lo suficiente para que pudiera ver el daño. Le di en la boca, en la comisura de la mandíbula. Le colgaba abierta, con un lado completamente desprendido. Gritó de dolor mientras hacía gárgaras de sangre y se desplomaba en el suelo. Apunté de nuevo, amartillando el martillo. Aprieta. Con el segundo disparo, le desprendí completamente la mandíbula. A ver cómo me muerdes ahora, cabrón. Murmuré dolorosamente con rabia. Dejó caer mi cuchillo y ahora estaba tumbado boca arriba, respirando agitadamente. Me acerqué y volví a amartillar el revólver. Extendió la mano destrozada, pero la aparté de un puntapié antes de apoyar el cañón en su cráneo. Apreté. Y luego silencio. Después de arrastrar el cuerpo hasta el campo, pasé las siguientes horas recuperando mi equipo perdido y dañado, así como buscando tediosamente cada una de mis cámaras. Luego recuperé mi vehículo y lo conduje hasta el borde del campo. Solo quedaba una cosa por hacer. Abrí el maletero y saqué la caja metálica. No entiendo por qué hacen estas cosas tan condenadamente pesadas. La abrí y coloqué el cadáver dentro, antes de asegurar la pesadísima cerradura. A continuación hice el agujero. No fue fácil cavar después de haber sido maltratado y zarandeado por un maníaco religioso no muerto con fuerza sobrehumana, pero al menos era lo último que tenía que hacer. Terminé de cavar el hoyo, coloqué el ataúd de metal dentro y lo tapé. A partir de ahí recogí mi equipo, lo empaqueté y me fui. Se supone que hay un equipo de limpieza que viene cuando acabamos estas misiones y destruye cualquier prueba extraña. Sospecho que también se llevan el cuerpo. ¿A dónde se lo llevan? ¿Y qué hacen con él? No tengo ni idea, pero me han recordado estrictamente que no haga preguntas al respecto, y que me limite a hacer mi trabajo. Aún así, siempre me lo pregunto. Lo que me plantea aún más dudas es por qué existen estas cosas. ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Esto ha estado ocurriendo durante más tiempo del que yo sé? ¿Acaso me están mintiendo? ¿Qué pasará en el futuro si esto sigue así? La cosa no ha hecho más que empeorar. Cada vez aparecen con más frecuencia. ¿Y cuándo acabará? Tengo más preguntas que respuestas,
Pero lo que puedo decirte es que este problema no va a desaparecer pronto. Solo va a empeorar. Solo va a haber más, no menos. El número de muertos seguirá aumentando. La gente se va a enterar tarde o temprano. Podría ser ahora. Tal vez los detengamos. Tal vez, todo esto llegue a su final algún día, o tal vez seamos nosotros los que encontremos nuestro final. En cualquier caso, estaré allí para verlo.